El aire espeso del pequeño apartamento de su hermana olía a frijoles hervidos y a demasiados cuerpos compartiendo un espacio insuficiente. Elena, de 42 años, se arrodilló en el suelo frío de linóleo, la única luz proveniente de una farola que se filtraba por la ventana sucia. Sobre un pañuelo desgastado, extendió los últimos restos de su vida anterior, un puñado de billetes arrugados y unas pocas monedas que tintinearon con una tristeza metálica. 1.500 pesos. Eso era todo lo que se interponía entre sus hijos y la nada absoluta. Sintió que el corazón se le apretaba en el pecho, un nudo tan físico y doloroso que le costaba respirar. Cada billete parecía gritarle la deuda del funeral de Juan, el coste de un ataúd barato y una tumba sin nombre que la perseguía en sueños. Afuera, el ruido incesante de la ciudad era un monstruo indiferente a su dolor. Dentro, el silencio de su propia desesperación era aún más ensordecedor. Su estómago se retorcía, pero no estaba segura si era por hambre o por puro pánico. La náusea le subió a la garganta mientras contaba el dinero por tercera vez, como si un milagro pudiera hacer que los números cambiaran. El rostro de Juan aparecía detrás de sus párpados cada vez que intentaba descansar. Recordaba el olor a tierra y a sol en su piel, la aspereza de sus manos de trabajador de la cantera, el sonido grave de su risa que solía llenar su pequeña casa alquilada, ahora un eco doloroso en el vacío de su memoria. Un accidente, le habían dicho, una roca suelta, una tragedia impredecible, pero las palabras sonaban huecas, demasiado simples para robarle un esposo y un padre. Fue demasiado rápido, nadie vio nada. Un cheque de compensación irrisorio y una disculpa fría de la empresa minera fue todo lo que recibió. La muerte de Juan no fue solo la pérdida del amor de su vida, fue un interruptor que apagó la luz, la seguridad y el futuro. Lágrimas silenciosas y calientes rodaban por sus mejillas, cayendo sobre las manos que ahora temblaban. Sentía un vacío helado en el pecho, un agujero que ni el llanto ni el tiempo parecían poder llenar. La sospecha era una pequeña brasa ardiendo en su interior, una pregunta sin respuesta que se negaba a extinguirse. ¿Por qué? ¿Por qué Juan? A su lado, en el único colchón delgado que poseían, dormían sus dos razones para seguir respirando. Leo, de 10 años, se había vuelto silencioso y solemne desde la muerte de su padre. Había dejado de ser un niño. Ahora era un pequeño guardián que la observaba con ojos demasiado viejos para su edad, el que le daba la mano a su hermana pequeña y le susurraba que todo estaría bien, aunque su voz temblara. Y Sofía, de 6, cuyo corazón infantil no entendía de finales. A veces, en mitad de la noche, se despertaba llorando y preguntaba con una voz somnolienta y desgarradora, ¿cuándo vuelve papá? Cada pregunta era una nueva puñalada en el corazón de Elena. Su estómago se retorcía de culpa, sintiendo que les había fallado, que no podía protegerlos de la dura y fría realidad que los envolvía. El amor por ellos era a la vez un ancla que la mantenía a flote y una herida abierta que le recordaba constantemente todo lo que habían perdido. Escuchaba su respiración suave y acompasada, el único sonido pacífico en su mundo caótico, y juraba en silencio que encontraría una manera. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo. El recuerdo de la notificación de desalojo todavía le quemaba en la mente. La cara impasible del propietario, el papel oficial en su mano, la humillación de tener que empacar sus vidas en bolsas de basura mientras los vecinos observaban con una mezcla de lástima y alivio de que no fueran ellos. La casa de su hermana era un refugio temporal, pero la tensión era palpable, una electricidad estática en el aire. Su hermana tenía su propia familia, sus propias deudas, sus propias bocas que alimentar. Elena y sus hijos eran una carga, un susurro constante en las esquinas, una boca más en la mesa. Un pánico helado se apoderó de ella al pensar qué pasaría cuando los 1.500 pesos se acabaran. La calle, la imagen de sus hijos durmiendo a la intemperie, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sentía las paredes del diminuto cuarto cerrándose a su alrededor, el aire cada vez más irrespirable. La ciudad, con sus millones de luces y promesas, era una bestia de hormigón y cristal que amenazaba con devorarlos. Estaba atrapada.
completamente y absolutamente atrapada. Se levantó y caminó hacia la ventana, apoyando la frente en el cristal frío. Abajo, los coches pasaban como insectos luminosos, cada uno con un destino, cada uno parte de un mundo que ya no sentía como suyo. Miró sus manos. Eran manos de costurera, hábiles con la aguja y el hilo, capaces de crear y reparar. Pero ahora estaban vacías e inútiles, su vieja máquina de coser vendida por una fracción de su valor para pagar una semana más de alquiler. Se sentía invisible, una sombra en el borde de la sociedad, una viuda sin recursos con 2 niños, cuyo futuro dependía enteramente de ella. La desesperanza era un océano oscuro y frío, y sentía que se ahogaba lentamente en sus profundidades. No había salida, no había luz, no había un solo camino a seguir. Era el punto más bajo, el final del camino. Si esta historia de lucha y misterio ya ha capturado tu atención y quieres saber cómo una madre desesperada puede cambiar su destino, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas el desenlace de esta increíble jornada. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda febril, un último y desesperado intento de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera convertirse en dinero. Elena revolvía las pocas pertenencias que le quedaban de Juan, guardadas en un viejo baúl de madera que olía a naftalina y a recuerdos lejanos. Sus dedos, temblorosos por el hambre y la ansiedad, repasaban camisas gastadas, una radio rota, herramientas oxidadas. Cada objeto era un fantasma, un eco de la vida que le habían arrebatado. Sentía una punzada de culpa al profanar sus memorias, al ponerle precio a los retazos de su marido. Fue entonces, en el fondo del baúl, bajo un jersey de lana apolillado, que sus manos encontraron una caja de metal delgada y oxidada. La abrió con el corazón en un puño, esperando encontrar quizás unas pocas monedas olvidadas, pero en su lugar encontró un papel doblado, amarillento y quebradizo por el tiempo. Al desdoblarlo con sumo cuidado, sus ojos recorrieron las palabras formales y la caligrafía anticuada. Era un título de propiedad, una pequeña parcela de tierra, herencia del abuelo de Juan, con un granero abandonado. La ubicación era remota, un punto perdido en un mapa de un estado que apenas conocía. Juan nunca le había hablado de ello. Probablemente lo consideraba algo sin valor, un pedazo de tierra olvidado por todos. Pero para Elena, en ese instante, ese papel frágil se sintió como un milagro. Era una respuesta, una señal. No era dinero, pero era algo infinitamente más valioso. Un techo, la posibilidad de un lugar propio, un lugar donde nadie podría echarlos, donde podría reconstruir sus vidas lejos del juicio y la lástima de los demás. Una oleada de energía, nacida de la pura desesperación, la recorrió. El corazón le martilleaba en el pecho, no de miedo, sino de una esperanza tan intensa que era casi dolorosa. Mostró el papel a su hermana, cuya expresión de escepticismo se suavizó lentamente hasta convertirse en un cansado alivio. No era una solución ideal, pero era una salida. La decisión fue instantánea y absoluta. Irían, no había otra opción. La preparación para el viaje fue una dolorosa operación de desprendimiento. Elena vendió lo poco que le quedaba de valor, la medalla de bautizo de Leo, un par de pendientes de plata que le regaló su madre, incluso la única fotografía enmarcada que tenía de Juan. Cada venta era un pequeño corte en su alma, pero el dinero era esencial para los billetes del autobús. Empacó sus vidas en 2 bolsas de lona raídas, algo de ropa, la delgada manta, una cacerola y los pocos platos que su hermana le permitió llevar. El adiós fue breve y tenso, cargado de palabras no dichas. Sentía la mezcla de alivio y culpa en la mirada de su hermana, y eso la impulsó a marcharse más rápido. En la terminal de autobuses, el caos y el olor a diésel y a comida frita la abrumaron por un momento. Sostuvo con fuerza las manos de sus hijos, anclándose a ellos mientras el mundo a su alrededor se movía a una velocidad vertiginosa. Leo la miraba con una seriedad que le partía el corazón, mientras Sofía se aferraba a su pierna, asustada por el ruido y la multitud. El viaje en autobús fue una tortura interminable. El vehículo era viejo, sus asientos desgastados
y el motor gemía con cada cambio de marcha, un sonido que parecía hacer eco de la propia fatiga de Elena. El aire en el interior era una mezcla sofocante de sudor, humo de cigarrillo rancio y el olor dulzón de un ambientador barato. Afuera, el paisaje urbano de hormigón y acero fue cediendo lentamente a campos secos y pueblos polvorientos. Los niños, agotados, finalmente se durmieron, sus cabezas apoyadas contra ella. Sofía murmuraba el nombre de su padre en sueños, y cada vez que lo hacía, Elena sentía una nueva oleada de dolor. Apretó el título de propiedad en su bolsillo. El papel crujía bajo sus dedos como una promesa sagrada. Durante horas, mientras el autobús traqueteaba por carreteras interminables, Elena construyó en su mente un santuario. Imaginaba un granero rústico pero sólido, un lugar que podría limpiar y reparar, donde el sol entraría por ventanas limpias y el sonido de la risa de sus hijos volvería a llenar el aire. Cuando finalmente descendieron del autobús, el sol de la tarde los golpeó con una fuerza implacable. Se encontraron en la plaza de un pueblo pequeño y silencioso, donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire era seco y olía a polvo. Unos pocos ancianos sentados en un banco los observaron con una curiosidad pasiva. Elena se acercó a una tienda con la fachada descolorida y preguntó por la ubicación de la parcela. El hombre detrás del mostrador la miró con extrañeza. «Está a varios kilómetros de aquí, señora. No hay nada por allá», dijo, su voz carente de emoción. El corazón de Elena dio un vuelco, pero se obligó a sonreír y agradecerle. La caminata comenzó bajo el cielo abierto y abrasador. Las bolsas pesaban como anclas, y el camino de asfalto pronto se convirtió en un sendero de tierra lleno de baches. El silencio era total, roto solo por el zumbido de los insectos y el sonido de sus propios pasos arrastrándose sobre la grava. Leo caminaba a su lado sin quejarse, pero ella podía ver el cansancio en su rostro. Sofía empezó a lloriquear, pidiendo que la llevaran en brazos. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más y más desolado. La vegetación se reducía a matorrales secos y árboles retorcidos por el viento. La esperanza que la había sostenido durante el viaje comenzó a deshilacharse, reemplazada por una creciente ansiedad. Cada paso era más pesado que el anterior. El sudor le empapaba la ropa y el polvo se le pegaba a la piel, creando una capa de mugre. Sentía la garganta seca y el agua que llevaban estaba casi agotada. La promesa del título de propiedad parecía cada vez más lejana, más abstracta, frente a la brutalidad de la tierra que la rodeaba. Empezó a preguntarse si había cometido un error terrible, si había arrastrado a sus hijos a un desierto sin retorno. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor. Era la sensación helada de la duda, una serpiente que se enroscaba en su estómago. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo, susurrando a través de la hierba seca, un sonido solitario y melancólico que parecía burlarse de su misión. Y entonces, a lo lejos, lo vio. No era la imagen idílica que había pintado en su mente, no era un refugio rústico. La estructura que se erguía en el horizonte era un esqueleto, una silueta oscura y rota contra el cielo pálido. La distancia no podía ocultar las enormes brechas en el techo ni el ángulo precario de sus paredes. El corazón de Elena se detuvo y luego se hundió con una velocidad vertiginosa. Se detuvo en seco, las bolsas resbalando de sus manos y cayendo al suelo con un ruido sordo. El sonido pareció hacer eco en el vacío de su pecho. La esperanza, esa pequeña y frágil llama que había encendido en la oscuridad, se apagó de golpe, como si un viento helado la hubiera extinguido. Sofía, al ver la expresión en el rostro de su madre, dejó de lloriquear y la miró con los ojos muy abiertos. Leo miró la estructura en ruinas y luego a su madre, y su rostro infantil se contrajo en una mueca de pura decepción. Era una ruina. Habían viajado tan lejos para encontrar solo otra forma de desolación, quizás una peor que la que habían dejado atrás. Arrastrando los pies, se acercaron. La realidad era aún más cruel de cerca. El granero era una cáscara podrida. Grandes secciones del techo se habían derrumbado, dejando las vigas expuestas como las costillas de un animal muerto hace mucho tiempo. Las tablas de las paredes estaban combadas y rotas,
con maleza creciendo a través de las grietas. No había puertas, solo aberturas negras y amenazantes. El viento silbaba a través de los agujeros, produciendo un gemido bajo y constante, el lamento de un lugar abandonado por Dios y por los hombres. El olor llegó a ellos incluso antes de que estuvieran en la entrada, una mezcla nauseabunda de madera húmeda en descomposición, moho y el hedor acre de los excrementos de animales. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta. Esto no era un hogar, era una tumba, un monumento al fracaso. La estructura parecía a punto de colapsar por completo con la siguiente ráfaga de viento, y la idea de que sus hijos durmieran bajo ese esqueleto era impensable. Era una trampa mortal. Con un nudo en el estómago, Elena dio un paso hacia el interior. La oscuridad la envolvió y el hedor se intensificó hasta volverse insoportable. El suelo era una mezcla de tierra húmeda, paja podrida y escombros caídos del techo. Podía oír el correteo de ratas en las sombras, el sonido de sus pequeñas garras arañando la madera descompuesta. Rayos de luz polvorienta se filtraban a través de los agujeros del techo, iluminando remolinos de esporas de moho en el aire estancado. Tocó una de las paredes de soporte. La madera estaba fría y esponjosa al tacto, deshaciéndose bajo la presión de sus dedos. El frío del lugar no era solo físico, era un frío existencial que se le metió en los huesos, la sensación tangible del abandono total. No había agua corriente, no había electricidad, no había nada, solo decadencia y la promesa de un invierno que no sobrevivirían allí. La desesperación, que había mantenido a raya con la fuerza de su voluntad, regresó con una violencia abrumadora. La falsa esperanza la había llevado al fondo del pozo. Sofía, que se había aferrado a la pierna de su madre, finalmente rompió el silencio con un sollozo agudo y tembloroso. «Mami, ¿tenemos que vivir aquí?», preguntó su vocecita, llena de un miedo que le desgarró el alma a Elena. Leo no decía nada, simplemente miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, su rostro una máscara de horror silencioso. Ver la desilusión y el terror en los rostros de sus hijos fue el golpe final. La fuerza que la había impulsado a través de la venta de sus recuerdos, el agotador viaje en autobús y la larga caminata, se evaporó por completo. Sus rodillas cedieron y se derrumbó sobre el suelo sucio y húmedo del granero. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Lloró por Juan, por sus hijos, por su propia estupidez al creer en un milagro. Este lugar no era un nuevo comienzo, era el final. Era peor que el apartamento abarrotado, peor que la calle. Aquí estaban completamente solos, aislados del mundo, atrapados en una ruina en medio de la nada. Las primeras noches en el granero fueron un descenso al infierno. El frío era una criatura viva que se arrastraba a través de las paredes rotas y los agujeros del techo. Elena y sus hijos se acurrucaban juntos bajo la única manta delgada que poseían, sobre un lecho de paja sucia que apenas los aislaba del suelo húmedo y helado. El viento aullaba como un alma en pena, haciendo que la ruinosa estructura gimiera y crujiera a su alrededor. Elena permanecía despierta durante horas, escuchando cada sonido, cada crujido de la madera podrida, convencida de que el techo se derrumbaría sobre ellos en cualquier momento. Sentía el corazón apretado por el miedo, un terror tan agudo que le robaba el aliento. Abrazaba a sus hijos, sus pequeños cuerpos temblando contra el suyo, y la culpa la devoraba. Los había llevado a una trampa mortal, un monumento a su propia desesperación y estupidez. Cada ráfaga de viento era un recordatorio de su fracaso absoluto como madre y protectora. Durante el día, la miseria no hacía más que cambiar de forma. El sol implacable entraba a raudales por el techo destrozado, pero no traía calor, solo una luz cruda que exponía la podredumbre y la suciedad en cada rincón. Intentaron limpiar un área, apilando los escombros y barriendo el suelo con una rama rota. Fue un esfuerzo inútil. El polvo y las esporas de moho llenaban el aire con cada movimiento, provocándoles ataques de tos. El hambre era un dolor constante y sordo en sus estómagos. La poca comida que habían traído se agotó rápidamente, y la caminata hasta el pueblo era demasiado larga y agotadora para hacerla con frecuencia.
Elena enviaba a Leo a buscar bayas o raíces comestibles, un conocimiento que Juan le había enseñado, pero el niño a menudo regresaba con las manos vacías y la mirada derrotada. Elena sentía cada punzada de hambre de sus hijos como un fracaso personal. La desesperanza era un sabor amargo en su boca, una presencia constante que ensombrecía cada momento de vigilia. La tercera noche fue la peor. Una tormenta se desató con una furia repentina y la lluvia caía a cántaros a través de los innumerables agujeros del techo. Pronto, el pequeño espacio que habían logrado mantener seco se convirtió en un lodazal. Se acurrucaron contra una de las paredes de piedra de los cimientos, la única parte de la estructura que parecía remotamente sólida, mientras el agua helada les empapaba la ropa y la manta. Sofía lloraba sin consuelo, sus sollozos ahogados por el estruendo de los truenos. Leo, tratando de ser valiente, temblaba incontrolablemente, su rostro pálido a la luz de los relámpagos. Elena los abrazó con todas sus fuerzas, susurrando promesas vacías que ni ella misma creía. Sintió que su espíritu se rompía. En ese momento, en la oscuridad fría y húmeda, rodeada por el llanto de sus hijos y el rugido de la tormenta, se rindió. No había esperanza. No había futuro, solo había esta ruina, este final frío y miserable para sus vidas. Cerró los ojos, deseando que todo terminara. Fue entonces, en la profundidad de su rendición, cuando lo percibió. Era un aroma increíblemente débil, casi imperceptible, que se abrió paso a través del olor a tierra mojada y a moho. Al principio, pensó que era un truco de su mente agotada, un recuerdo evocado por la miseria. Sándalo y tabaco, inconfundible. Era la colonia de Juan, la que usaba en ocasiones especiales, la que siempre impregnaba el cuello de sus camisas. Su corazón dio un vuelco doloroso. Abrió los ojos de golpe, olfateando el aire frenéticamente. Allí estaba de nuevo, un susurro fantasmal en el viento helado. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espina dorsal. Miró a su alrededor en la oscuridad, medio esperando ver su silueta de pie entre las sombras. La náusea le subió a la garganta, una mezcla de terror y un anhelo tan profundo que dolía físicamente. «¿Juan?», susurró en la oscuridad. Su voz apenas un hilo de sonido que la tormenta se tragó al instante. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y frío y un granero aún más empapado y miserable. Mientras intentaba encender un pequeño fuego con ramas húmedas, el olor regresó. Esta vez era más claro, menos etéreo. No era un recuerdo, era real. Se detuvo, con el corazón martilleándole en el pecho, y aspiró profundamente. Sándalo y tabaco. ¿Hueles eso?, le preguntó a Leo, su voz temblorosa. El niño, que estaba tratando de secar sus zapatos cerca de las débiles llamas, levantó la vista y olfateó el aire. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Huele a papá», dijo en voz baja, con una mezcla de asombro y tristeza. La confirmación de Leo envió una sacudida eléctrica a través de Elena. No se estaba volviendo loca. El aroma estaba allí. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Era imposible. Juan estaba muerto. La lógica luchaba contra la evidencia de sus propios sentidos, creando un torbellino de confusión y un nuevo tipo de miedo en su interior. Dejó de lado el fuego y comenzó a moverse por el granero, siguiendo el aroma como un animal de caza. Se movía lentamente, aspirando el aire en cada sección. El olor se desvanecía cerca de la entrada abierta y casi desaparecía en el centro del espacio. Pero a medida que se acercaba a la pared de los cimientos, donde se habían refugiado de la tormenta, se volvía más y más fuerte. Era desconcertante. Se arrodilló junto a las piedras frías y húmedas, presionando su rostro contra ellas. El aroma era innegable aquí, denso y concentrado, como si emanara de la propia piedra. Sentía que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Ya no sentía el frío ni el hambre. Una nueva energía, una obsesión, se apoderó de ella. Esto no era un fantasma, era una pista, un mensaje. Juan, de alguna manera, le estaba hablando desde más allá de la tumba, guiándola hacia algo. La idea era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Él no la había abandonado del todo. Examinó la pared de piedra con una intensidad febril.
Las piedras eran grandes, irregulares, unidas por un mortero antiguo y desmoronado. Pasó las yemas de los dedos sobre la superficie fría y rugosa, sintiendo el musgo húmedo y la arena suelta. El olor era más potente alrededor de una sección particular, cerca del suelo. No tenía sentido. ¿Cómo podía un olor quedar atrapado dentro de la piedra maciza? Se sentía al borde de un descubrimiento monumental, pero la respuesta estaba oculta a plena vista, burlándose de ella. La frustración comenzó a mezclarse con su determinación. Se recostó y observó la pared en su totalidad, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Una grieta, una marca, un color diferente en el mortero. Pero todo parecía uniforme en su antigüedad y decadencia. Sin embargo, el olor era un faro innegable, un dedo invisible que apuntaba a ese punto exacto. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que la respuesta estaba allí, dentro de esa pared. Comenzó a golpear las piedras con el puño. El sonido era un golpe sordo y sólido, piedra sobre hueso. Se movió a lo largo de la pared, golpeando cada roca. Sordo, sordo, sordo. Entonces, su nudillo golpeó una de las piedras más grandes cerca del suelo, justo en el epicentro del aroma, y el sonido fue diferente. No era hueco, no exactamente, pero tenía una resonancia más baja, una vibración distinta que las otras no tenían. Su corazón se saltó un latido, volvió a golpear. Tud, 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 dank. La diferencia era sutil, pero innegable para sus oídos afinados por el silencio y la tensión. Se arrodilló de nuevo, examinando los bordes de esa piedra específica. El mortero a su alrededor parecía un poco más desmenuzado, como si hubiera sido manipulado antes. Un nuevo tipo de esperanza, frágil pero feroz, comenzó a florecer en su pecho. Tenía que ser esto, la primera pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Necesitaba una palanca. Sus manos desnudas no eran suficientes. Se levantó y comenzó a buscar frenéticamente entre los escombros esparcidos por el granero. El lugar, que momentos antes era una prisión de miseria, ahora se había convertido en un campo de tesoros potenciales. Sus ojos escudriñaban cada rincón oscuro, cada pila de madera podrida. Vio a Leo observándola, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. «Mamá, ¿qué estás buscando?», preguntó. «Algo para mover una piedra», respondió ella sin aliento, sin detener su búsqueda. Finalmente, sus dedos tropezaron con algo largo y duro debajo de un montón de paja podrida. Lo sacó. Era una barra de hierro oxidada. Probablemente parte de un viejo puesto de ganado. Estaba fría y pesada en sus manos. El óxido áspero contra su piel se sentía como un arma, una herramienta, una llave. El peso del hierro en su mano se sentía como el peso de la posibilidad. Volvió a la pared con el corazón martilleando una cuenta regresiva. Introdujo el extremo de la barra de hierro en una grieta del mortero junto a la piedra sospechosa. Apoyó su peso en ella, usando una roca más pequeña como punto de apoyo. Al principio no pasó nada. La piedra no se movió. Gruñó por el esfuerzo, sus músculos gritando en protesta. El sudor le perlaba la frente y le picaba en los ojos. Puso todo su cuerpo, toda su frustración, todo su dolor y toda su desesperación en ese único movimiento. «Muévete», siseó entre dientes. Hubo un crujido, el sonido de mortero viejo rindiéndose. La barra se deslizó un poco más. Elena reajustó su agarre, con los nudillos blancos por la tensión, y empujó de nuevo con un grito ahogado. La piedra se movió solo 1 centímetro, pero fue suficiente. Un pequeño chorro de polvo y arena cayó al suelo. La adrenalina la inundó, borrando todo el agotamiento. Estaba cerca. Podía sentirlo. El olor a sándalo de repente se hizo más fuerte, como si la animara. Con renovada energía, hizo palanca una y otra vez. Cada movimiento era una batalla. La piedra resistiéndose como un secreto obstinado. El sonido de la fricción del metal contra la roca y el mortero desmoronándose llenaba el aire silencioso del granero. Leo se acercó, observando con los ojos muy abiertos, su miedo reemplazado por una fascinación silenciosa. Finalmente, con un último y poderoso empujón, la piedra cedió, se inclinó hacia adelante
y luego cayó al suelo de tierra con un golpe sordo y pesado que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Elena jadeaba, apoyada en la pared, con el pecho ardiendo. Donde había estado la piedra, ahora había un agujero oscuro y rectangular. Un soplo de aire frío y viciado salió de la abertura, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y a metal, un olor a cosas enterradas y olvidadas. El aroma de la colonia de Juan ahora era abrumador, emanando del agujero como un genio liberado de su botella. Durante un momento se quedó paralizada, mirando la oscuridad del compartimento. El miedo luchaba con la curiosidad en su interior. ¿Qué había dentro? ¿Era una tumba? ¿Los restos de algún animal? La incertidumbre era casi tan aterradora como la propia oscuridad. Respiró hondo para calmar los temblores de su cuerpo y se arrodilló. Metió la mano en el agujero. La sensación era espeluznante. El interior estaba revestido con algo liso y frío al tacto. Plomo, se dio cuenta. Sus dedos rozaron telarañas y tierra suelta antes de tocar algo duro, rectangular y aún más frío que el revestimiento de plomo. Era una caja. Sus dedos exploraron su superficie, sintiendo el metal oxidado y una pequeña cerradura en el frente. Con el corazón en la garganta, agarró la caja con ambas manos y tiró de ella. Era más pesada de lo que esperaba. La sacó del agujero y la colocó en el suelo entre ella y sus hijos. La caja de metal era pequeña y sencilla, sin adornos, pero se sentía inmensamente importante. Estaba manchada de óxido y tierra, pero por lo demás estaba intacta. Leo y Sofía se acercaron lentamente, sus ojos fijos en el objeto misterioso. Sofía se escondió detrás de la pierna de su hermano, mientras que Leo miraba la caja con una intensidad que reflejaba la de su madre. El silencio en el granero era pesado, expectante. Durante un largo momento, nadie se movió. Elena simplemente miró la caja, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Esto era lo que Juan quería que encontrara. Había orquestado todo: el olor, la ubicación, el secreto. No era un fantasma, era un mapa del tesoro dejado por el hombre que amaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de desesperación. Eran lágrimas de gratitud, de conexión, de un amor tan fuerte que había logrado trascender la propia muerte. La cerradura era pequeña y estaba oxidada. No tenía llave. La frustración la invadió por un instante, pero fue rápidamente reemplazada por una determinación implacable. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Agarró la barra de hierro de nuevo. Colocó la punta de la barra en el pequeño espacio entre la tapa y el cuerpo de la caja y la golpeó con una piedra. El sonido metálico resonó en el granero silencioso. El primer golpe no hizo nada, ni el segundo, pero al tercero, con un golpe más fuerte y certero, hubo un chasquido agudo. La cerradura se rompió. La tapa se levantó ligeramente, liberando una bocanada de aire viciado y el aroma de Juan, ahora tan puro y concentrado que era como si él estuviera de pie a su lado. Elena dejó caer la barra de hierro y la piedra, sus manos temblando tanto que apenas podía controlarlas. Este era el momento de la verdad. Lentamente, con una reverencia casi religiosa, levantó la tapa. El interior estaba oscuro. Lo primero que vio fue un paño doblado que cubría todo el contenido. Lo levantó con cuidado. Estaba empapado en la colonia de su marido. El olor la envolvió, un abrazo olfativo que la transportó instantáneamente a 1000 recuerdos felices. Su boda, el nacimiento de sus hijos, las noches tranquilas sentados juntos después de un largo día de trabajo. El dolor y el amor se mezclaron en una oleada tan poderosa que tuvo que cerrar los ojos. Era un último mensaje de amor, una forma de asegurarse de que solo ella, que conocía tan íntimamente su aroma, fuera guiada a este lugar. Era la prueba de que sus sospechas sobre la aleatoriedad de su muerte eran correctas. Los accidentes no dejaban atrás acertijos tan elaborados y personales. Esto fue deliberado. Fue un acto final de protección. Debajo del pañuelo, el contenido de la caja se reveló bajo la tenue luz del granero. No había dinero ni joyas deslumbrantes. En su lugar, había varios objetos extraños. En la parte superior, había varias bolsitas de lona pequeñas y pesadas. Desató los cordones de una de ellas y vertió el contenido en su palma. Eran piedras,
rocas de aspecto opaco, de un color verdoso y rosado, con bordes ásperos y sin pulir. Por un instante sintió una punzada de decepción. Todo este misterio por un puñado de piedras, pero eran extrañamente pesadas y tenían un brillo sutil, como si contuvieran una luz interior. Las examinó más de cerca, sin entender su significado, pero sintiendo instintivamente que eran valiosas. Juan no habría escondido simples rocas con tanto cuidado. Eran muestras de algo, la clave de una riqueza que ella aún no podía comprender. Junto a las bolsitas había un fajo de papeles doblados. Los desdobló con manos temblorosas. Era un mapa grande, dibujado a mano sobre papel de calco. Era un mapa de prospección geológica increíblemente detallado. Reconoció de inmediato la forma de la región, el río, las colinas, la ubicación del pueblo y la gran cantera donde trabajaba Juan. Pero el mapa estaba cubierto de líneas, símbolos y anotaciones en la letra precisa y familiar de su marido. Palabras como beta principal, depósitos aluviales y alta concentración de turmalina estaban garabateadas en los márgenes. Su propia pequeña parcela de tierra, la del granero en ruinas, estaba marcada con un círculo rojo y varias estrellas. Una flecha apuntaba a la cantera de la compañía minera con una nota ominosa, extracción no declarada. El corazón de Elena empezó a latir con una nueva comprensión, una que la llenó de pavor. Finalmente, en el fondo de la caja, yacía el objeto más importante de todos. Un grueso diario encuadernado en cuero, gastado por el uso. Su superficie era suave y fría al tacto. En la portada, en letras doradas descoloridas, no había nada escrito, pero ella sabía, simplemente sabía, que era de él. Lo sacó de la caja. El peso del diario se sentía monumental en sus manos. Contenía sus pensamientos, sus secretos, las respuestas a las preguntas que la habían atormentado desde su muerte. Este era el verdadero tesoro. No las piedras, no el mapa, sino la voz de su marido preservada en tinta sobre papel. Abrió la tapa con dedos temblorosos. El olor a papel viejo y a tinta llenó sus fosas nasales, un aroma que se mezclaba con el de su colonia. La primera página estaba fechada un año antes. La primera línea, escrita en la caligrafía fuerte y clara de Juan, decía: «Creo que he encontrado algo que lo cambiará todo». La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Juan no era solo un simple trabajador de cantera. En secreto, había sido un geólogo autodidacta, un explorador. Este granero abandonado y esta tierra sin valor no eran un accidente. Eran su base de operaciones. Las noches que pasaba leyendo libros de la biblioteca, los extraños mapas que dibujaba y que ella pensaba que eran pasatiempos, las largas caminatas que hacía solo por las colinas, todo encajó de repente. Había estado buscando algo, y lo había encontrado. Había descubierto un secreto tan grande, tan valioso, que alguien estaba dispuesto a matar para protegerlo. El accidente no fue un accidente en absoluto, fue un asesinato. La certeza helada de esta verdad se instaló en su estómago como un trozo de hielo, reemplazando el miedo por una ira fría y dura. Sostuvo el diario contra su pecho, sintiendo el contorno de las páginas a través de su delgada camisa. Este libro era la prueba, era la historia de Juan, era su voz, su legado y su justicia. Miró a sus hijos. Leo la observaba con una inteligencia silenciosa, como si comprendiera la gravedad del momento. Sofía, ajena a todo, jugaba con una de las piedras sin pulir, fascinada por su color. En ese instante, Elena sintió que una transformación ocurría en su interior. La viuda asustada y desesperada que se había derrumbado en ese mismo suelo se estaba desvaneciendo. En su lugar estaba surgiendo una mujer con un propósito, una vengadora, una guardiana del secreto de su marido. Ya no estaba huyendo de un pasado doloroso. Ahora estaba corriendo hacia un futuro peligroso, armada con la verdad. El granero en ruinas ya no le parecía una tumba. Ahora lo veía como un santuario, el lugar donde el amor de su marido la había alcanzado desde el más allá para darle las herramientas que necesitaba para luchar. El viento que antes sonaba como un lamento, ahora parecía un susurro de aliento.
La luz que se filtraba por el techo no exponía la podredumbre, sino que iluminaba el camino a seguir. Agarró la caja de metal y la sostuvo con fuerza. Contenía el secreto de la tierra bajo sus pies, un secreto valorado no solo en dinero, sino en la vida de un buen hombre. Elena se levantó, su postura ahora erguida y decidida. Miró por la puerta abierta hacia las colinas distantes, las mismas colinas que Juan había explorado. Sabía que la compañía minera, el coronel Reyes, del que Juan había hablado a veces con una mezcla de miedo y desprecio, no se detendría ante nada para mantener este secreto enterrado. El cambio de género de su propia vida fue repentino y absoluto. Había pasado del drama de la supervivencia a un thriller de misterio en el transcurso de una sola mañana. Ya no se trataba solo de encontrar comida o un techo. Ahora se trataba de desenmascarar a los asesinos de su marido y reclamar lo que era legítimamente suyo y de sus hijos. Un nuevo tipo de miedo la invadió, no el miedo paralizante de la víctima, sino el miedo agudo y electrizante del combatiente. Estaba sola, sin recursos, con 2 niños que proteger, enfrentándose a un enemigo poderoso y despiadado. Las probabilidades eran imposibles, pero al mirar el diario en sus manos, sintió la fuerza de Juan fluyendo hacia ella. No estaba completamente sola. Tenía su inteligencia, su coraje y su verdad, y eso, decidió, tendría que ser suficiente. Con la caja de metal escondida de forma segura bajo un montón de paja en el rincón más oscuro, se sentó con sus hijos. Abrió el diario, no para leerlo todavía, sino simplemente para sostenerlo, para sentir su conexión con Juan. Les habló a sus hijos, su voz ahora firme y tranquila. Su padre era un hombre muy inteligente y valiente. Les dijo, descubrió un secreto muy importante y nos lo dejó a nosotros. Ahora es nuestro trabajo protegerlo. Leo asintió solemnemente, sus ojos brillando con una nueva luz. Comprendió que esto era más grande que el hambre o el frío. Esto era sobre su padre. Elena sabía que el camino por delante sería increíblemente peligroso, pero por primera vez desde que Juan murió, no se sentía desesperada. Se sentía viva, con un propósito claro y ardiente. El sol comenzaba a ponerse, pintando el interior del granero con tonos anaranjados y morados. La luz hacía que las partículas de polvo parecieran oro flotando en el aire. Por primera vez, Elena vio una extraña belleza en la decadencia del lugar. No era un final, sino un comienzo. El crisol donde su desesperación se había quemado para forjar una nueva determinación. El misterio del olor había sido resuelto, pero había abierto un loop de preguntas mucho más grande y peligroso. ¿Qué decía exactamente el diario? ¿Cuán valiosas eran realmente esas piedras? ¿Y cómo podría una mujer sola enfrentarse a una compañía minera asesina y ganar? La noche se acercaba y con ella una nueva serie de peligros que aún no podía imaginar. Pero esta vez, Elena estaba lista para enfrentarlos. La transición estaba completa. Ya no era una víctima de las circunstancias, sino una protagonista activa en su propia historia. El descubrimiento no solo le había dado un posible camino hacia la riqueza, sino que le había devuelto algo mucho más importante, su agencia, la capacidad de luchar, de tomar decisiones, de forjar su propio destino y el de sus hijos. El dolor por la pérdida de Juan seguía ahí, una herida profunda que nunca sanaría del todo, pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Honrar su memoria ya no significaba llorar por él, sino luchar por la verdad por la que había muerto. Miró la entrada oscura del granero, sabiendo que el mundo exterior y los monstruos que contenía pronto vendrían a buscarla. La pregunta ya no era si sobrevivirían, sino cómo lucharían. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una oportunidad. Esperó a que la respiración de Leo y Sofía se volviera profunda y acompasada. 2 pequeños anclajes de paz en el tenso silencio del granero. La luna llena, una moneda de plata colgada en el cielo, se asomaba por el boquete más grande del techo, proyectando un rectángulo de luz pálida y fantasmal que hacía danzar las motas de polvo. Con manos que temblaban visiblemente, Elena retiró la tabla suelta y extrajo la caja de metal. El frío del acero se transfirió a su piel, un presagio de la verdad helada que estaba a punto de descubrir.
Sacó el diario. El cuero gastado se sentía extrañamente cálido, casi vivo, bajo sus dedos helados. Un escalofrío intenso le recorrió la espina dorsal mientras lo sostenía, un peso físico y emocional que amenazaba con aplastarla. Este objeto contenía la voz de Juan, sus últimos pensamientos, la razón de su muerte. Sentía el corazón latirle violentamente en la garganta, un tambor sordo y ansioso que ahogaba el susurro del viento nocturno. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral, de adentrarse en un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Con un suspiro tembloroso que formó una nube de vaho en el aire frío, abrió la primera página. El olor a papel viejo y a la tinta de Juan, mezclado con el persistente aroma a sándalo, la golpeó con la fuerza de un recuerdo vívido, y tuvo que cerrar los ojos un instante para contener una oleada de dolor. Las primeras entradas, escritas con la caligrafía clara y metódica de su marido, estaban llenas de términos técnicos que apenas comprendía. Eran observaciones geológicas, dibujos de estratos de roca, notas sobre la densidad y el color de las muestras que había recolectado. Veía palabras como pegmatita y depósitos aluviales, pero una palabra se repetía una y otra vez, subrayada en varias ocasiones: turmalina. Elena sintió una oleada de orgullo y tristeza al ver esta faceta oculta de su esposo. Él no era solo un trabajador, era un científico, un hombre brillante y curioso atrapado en el cuerpo de un obrero. La pasión en sus escritos era palpable, la emoción de un hombre que había encontrado el trabajo de su vida en secreto. A medida que avanzaba por las páginas, el tono del diario comenzó a cambiar sutilmente. La emoción del descubrimiento científico dio paso a una creciente inquietud. Juan empezó a escribir sobre las inconsistencias que observaba en la cantera. Describía los registros de carga, que solo mencionaban la extracción de granito barato, una mentira descarada frente a lo que él estaba descubriendo. Hablaba de camiones que salían de la mina en mitad de la noche, sin pasar por la báscula oficial, tomando rutas secundarias no vigiladas. La sospecha era una mancha de tinta que se extendía por las páginas. Por primera vez, apareció un nombre que Elena había oído a su marido mencionar con una mezcla de miedo y desdén: Coronel Reyes. Juan describía al dueño de la minera como una sombra que lo controlaba todo, un hombre cuya riqueza parecía surgir de la nada y cuya influencia silenciaba cualquier pregunta incómoda en el pueblo. El corazón de Elena se apretó de pavor. Entonces llegó a una entrada que le heló la sangre en las venas. La fecha era de unos meses antes de su muerte. Hoy he encontrado el corazón de la beta, había escrito Juan, su caligrafía ligeramente temblorosa por la emoción. Una turmalina para IVA, casi perfecta, del tamaño de un huevo de codorniz. Su color es un azul neón que parece arder desde dentro. He visto gemas como esta en libros. Valen una fortuna, cientos de miles de dólares por una sola piedra. Y la beta está llena. Reyes no está solo evadiendo impuestos, está saqueando uno de los depósitos más ricos del país. Esto no es un negocio, es el crimen del siglo. Ha estado reportando estas gemas como simple granito, robando al Estado y a esta tierra. La magnitud de este fraude es inimaginable, es demasiado grande, demasiado peligroso. Elena tuvo que dejar el diario sobre sus rodillas, su mente dando vueltas, mientras intentaba asimilar la escala de lo que Juan había descubierto. La pequeña bolsa de piedras sin pulir que tenía escondida de repente adquirió un peso monumental. Con una sensación de náuseas, continuó leyendo. El diario detallaba el meticuloso plan de Juan. No podía permanecer en silencio. La injusticia lo consumía. Escribió sobre cómo estaba preparando un dossier completo para llevarlo directamente a las autoridades federales en la capital, saltándose a la policía local, a la que consideraba comprada por Reyes. El mapa de prospección, las muestras de gemas y el propio diario serían las pruebas irrefutables. Pero el miedo por su familia se filtraba en cada palabra. Tengo que tener cuidado. Si Reyes descubre lo que sé antes de que pueda actuar, no dudará en silenciarme, escribió. Y entonces, la frase que la hizo sollozar en silencio: he preparado la caja. Si algo me pasa, Elena, amor mío, sigue el olor de mi colonia. Es un mensaje solo para ti. Es nuestra única esperanza.
nuestra única oportunidad de justicia. El aroma en el aire ya no era un consuelo, era una advertencia, un grito de auxilio desde la tumba. La última entrada estaba fechada el día antes del accidente. La caligrafía, normalmente tan firme y precisa, era ahora una serie de trazos apresurados y casi ilegibles. La pluma había rasgado el papel en varias partes. «Creo que me han descubierto», comenzaba la página. Hoy, el capataz de Reyes no me quitaba los ojos de encima. Sus ojos eran los de un perro guardián que ha olido a un intruso. Hice una pregunta inocente sobre los envíos nocturnos y su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Me dijo que el coronel quería verme mañana, a solas, en la sección más profunda de la cantera. No es una invitación, es una citación, una trampa. Reyes sabe, o lo sospecha. Voy a esconder el diario esta noche en el granero. Es mi única póliza de seguro. La entrada terminaba abruptamente con una frase escalofriante que parecía saltar de la página y agarrarla por el cuello. «Que Dios nos proteja a todos». No había más. La siguiente página estaba en blanco. Un grito ahogado se escapó de los labios de Elena. El diario cayó de sus manos temblorosas y aterrizó en el suelo de tierra con un ruido sordo. El aire pareció volverse denso e irrespirable. Era una asesina. Todo encajaba con una claridad nauseabunda. La citación, el lugar aislado, el accidente, sin testigos, la ridícula compensación, la prisa por cerrar el caso. No fue una roca suelta, fue una ejecución. Lo habían asesinado a sangre fría para proteger su imperio de codicia. Una furia helada, pura y aterradora, recorrió su cuerpo, quemando las últimas lágrimas de tristeza y reemplazándolas por una resolución dura como el acero. El dolor seguía ahí, un agujero negro en su alma, pero ahora estaba rodeado por la llama incandescente de la venganza. Miró los rostros dormidos de sus hijos, sus pequeños pechos subiendo y bajando pacíficamente, ajenos al hecho de que su padre no había sido víctima de la mala suerte, sino de la maldad humana. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de hacer justicia. A la mañana siguiente, el sonido de un motor rompió el silencio del campo. No era el traqueteo de un viejo tractor, sino el rugido potente y suave de un vehículo de lujo. Un escalofrío de pánico puro recorrió a Elena. Se levantó de un salto, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Instintivamente, corrió hacia su escondite, guardó el diario y la caja de gemas bajo la tabla suelta y la cubrió apresuradamente con paja sucia. «Leo, Sofía», siseó con urgencia, «escondeos detrás de los fardos de heno y no hagáis ni un solo ruido. No salgáis pase lo que pase. ¿Entendido?» Leo, al ver el terror en los ojos de su madre, asintió solemnemente, agarró la mano de su hermana pequeña y la arrastró hacia el rincón más oscuro del granero sin hacer preguntas. Elena se alisó el vestido raído y se compuso, tratando de que su rostro mostrara solo cansancio y confusión, no el terror y el odio que la consumían por dentro. Se colocó en la entrada del granero, esperando, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. Una reluciente camioneta negra, tan fuera de lugar en aquel paisaje de abandono que parecía una aparición, se detuvo frente al granero, levantando una nube de polvo que tardó un momento en asentarse. Las ventanas polarizadas impedían ver el interior, añadiendo una capa de amenaza anónima. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y costoso. Un hombre salió. Era alto y se movía con una confianza depredadora. Vestía una impecable camisa blanca, pantalones de diseño y botas de cuero caras que, de alguna manera, parecían inmunes al polvo del camino. Su cabello era plateado en las sienes, y su rostro, curtido por el sol, estaba marcado por una expresión de arrogancia y poder absoluto. Elena supo de inmediato, con una certeza que le heló la médula de los huesos, que estaba frente al asesino de su marido. Era él, era el coronel Reyes. Su presencia llenó el aire, haciéndolo pesado y cargado de una electricidad peligrosa, como el silencio que precede a una tormenta eléctrica. El coronel Reyes se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, como un rey inspeccionando el más miserable de sus dominios. Sus ojos, de un azul pálido y frío como el hielo, la recorrieron de arriba abajo, registrando su ropa gastada, el cansancio en su rostro
y la pobreza que la rodeaba con una mirada de desprecio apenas disimulado. Un pesado anillo de oro en su dedo meñique destelló bajo el sol de la mañana, un pequeño sol de codicia. Cuando estuvo a solo unos metros de ella, se detuvo, y una sonrisa que no llegó a sus ojos se dibujó en sus labios. El aire a su alrededor olía débilmente a puros caros y a un agua de colonia masculina y dominante, un olor que era la antítesis del sándalo humilde de Juan. Reyes se tomó su tiempo, disfrutando del momento, saboreando el poder que emanaba. Contempló el granero en ruinas con una mueca de asco antes de volver a fijar su mirada depredadora en Elena, que luchaba por mantener la respiración calmada y el rostro inexpresivo. «Buenos días, señora», dijo, su voz un murmullo suave y controlado, pero con un filo cortante que desmentía la cortesía de las palabras. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin cuestionamientos. «Soy el coronel Armando Reyes. Prácticamente todo lo que ve a su alrededor», dijo, haciendo un gesto amplio con la mano que abarcaba las colinas y el horizonte, «me pertenece». La declaración era una afirmación de dominio, una forma de establecer desde el principio la insignificancia de ella frente a su poder. «He oído que la viuda de Juan se ha instalado en esta propiedad», pronunció la palabra propiedad, con un tono de burla, como si la idea fuera absurda. Sus ojos fríos se clavaron en los de ella, buscando una reacción, una señal de conocimiento, una grieta en su fachada. Elena sintió que su pulso se aceleraba, pero se obligó a permanecer inmóvil, a encontrarse con su mirada con una aparente sumisión vacía. El duelo de voluntades había comenzado en silencio. «Mire este lugar», continuó Reyes, señalando con la barbilla el esqueleto del granero. «Es una ruina peligrosa, no es sitio para una mujer sola y dos niños pequeños. Se va a caer a pedazos con el próximo viento fuerte». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. «He venido a hacerle una oferta, por lástima, por supuesto, para ayudar a la viuda de uno de mis antiguos trabajadores». Abrió un maletín de cuero que llevaba y sacó un fajo de billetes. «Le ofrezco 10,000 pesos por el título de esta parcela sin valor. Es más de lo que nadie le daría. Puede tomar el dinero, irse a la ciudad y darles a sus hijos una vida decente, lejos de esta miseria». La oferta era un insulto, una cantidad ridícula que apenas cubriría unos meses de alquiler. Era una prueba. Quería ver si ella sabía el verdadero valor de lo que pisaba. Quería comprar su silencio por una miseria, confirmando al mismo tiempo su ignorancia y su desesperación. Era un movimiento de ajedrez cruel y calculado. Elena sintió una oleada de ira tan intensa que por un momento temió que iba a gritarle en la cara, acusarlo allí mismo de ser un ladrón y un asesino. La imagen de Juan, su rostro sonriente, apareció en su mente, dándole la fuerza para controlarse. Sabía que su vida y la de sus hijos dependían de cómo actuara en los próximos segundos. Bajó la mirada al suelo, forzando sus hombros a encorvarse, adoptando la postura de una víctima derrotada. Dejó que las lágrimas de rabia se convirtieran en lágrimas de aparente desesperación. «No lo sé, señor», susurró, su voz temblorosa y débil. «Es lo único que mi marido nos dejó. Es todo lo que tenemos». Su vacilación no era una negociación, era una actuación. Estaba jugando el papel de la viuda ignorante y sentimental, comprando tiempo, tratando de leer la verdadera intención detrás de la máscara de falsa generosidad del coronel. Cada segundo que pasaba sentía que caminaba sobre una capa de hielo muy delgada sobre un abismo. La sonrisa de Reyes se desvaneció por completo. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal. Su voz bajó a un siseo bajo y amenazante, despojado de toda falsa amabilidad. «Piénselo bien, señora». «Muy bien», dijo, el aliento a tabaco golpeándola en la cara. «Este es un lugar muy aislado, solitario, peligroso». Hizo una pausa dramática, dejando que la palabra «peligroso» colgara en el aire entre ellos. «Los accidentes ocurren con demasiada frecuencia por aquí, ¿sabe?». Miró deliberadamente en dirección a la lejana cantera, un gesto sutil pero inequívoco, y luego sus ojos helados volvieron a clavarse en los de ella. Fue una verdadera tragedia lo de su esposo, una terrible, terrible tragedia.
Su mirada se desvió por un segundo hacia las sombras del granero, donde sabía que estaban los niños. Sería una lástima que otra tragedia ocurriera. A una madre y a sus hijos. La amenaza ya no era velada, era una promesa. Se enderezó, su rostro de nuevo una máscara impasible de poder. Guardó el dinero en su maletín con un chasquido seco. Le daré un día para que lo piense. Volveré mañana a por su respuesta. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, caminó con calma hacia su lujosa camioneta y se marchó, dejando a Elena envuelta en una nube de polvo y en un silencio repentino y aterrador. Se quedó allí, temblando incontrolablemente, el eco de su amenaza resonando en sus oídos. Sabía que no era una oferta, era un ultimátum. Vende o muere. La había encontrado, la había evaluado y le había mostrado sus cartas. Ahora estaba atrapada, con un secreto que podía hacerla millonaria o matarla a ella y a sus hijos. La ira y el miedo luchaban dentro de ella en una batalla feroz. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Aceptarías el dinero para salvar la vida de tus hijos, abandonando la justicia por tu marido, o te arriesgarías a enfrentarte a un asesino por reclamar lo que es tuyo? La decisión que tome ahora sellará su destino para siempre. En cuanto la nube de polvo se asentó, el silencio que dejó la camioneta de Reyes se volvió más pesado y amenazante que cualquier ruido. Elena se quedó paralizada, el eco de la amenaza. Sería una lástima que otra tragedia ocurriera, rebotando en las paredes de su cráneo. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, comenzando en sus manos y extendiéndose hasta la raíz de su ser. Corrió hacia el fondo del granero, donde sus hijos se escondían, y los abrazó con una fuerza desesperada. Leo la miró con ojos demasiado sabios, su rostro pálido por el miedo contenido. Sofía, sintiendo el pánico de su madre, comenzó a sollozar en silencio contra su pecho. Elena sentía cada latido de su propio corazón como un martillazo, el ritmo frenético de un animal atrapado. La oferta no era una oferta, era una sentencia de muerte diferida. El aire olía a polvo, a decadencia y ahora, a un miedo tan tangible que casi podía saborearlo. Un sabor metálico y amargo en la parte posterior de su garganta. Estaba atrapada, con un secreto mortal en sus manos. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo de tonos anaranjados y sangrientos que se filtraban por los agujeros del techo. Para Elena, cada sombra que se alargaba era un monstruo que se despertaba. El granero, su único y miserable refugio, se había transformado en una jaula, en una tumba en espera. Caminaba de un lado a otro sobre la tierra húmeda, su mente una tormenta de opciones, cada una más terrible que la anterior. ¿Huir? ¿A dónde? No tenía dinero, ni a nadie a quien acudir. Reyes controlaba todo y a todos en kilómetros a la redonda. ¿Quedarse y aceptar su oferta? La idea le provocó una oleada de náuseas. Vender la tierra por la que Juan había muerto, permitir que su asesino ganara, sería la traición final. Sería matar el recuerdo de su marido por segunda vez. El diario, escondido bajo la paja, parecía quemarle a través del suelo. Era su única arma, pero también la razón por la que su cabeza y la de sus hijos tenían un precio. La noche se acercaba, y con ella, la fecha límite de su ultimátum. La oscuridad cayó como un sudario, completa y absoluta. Afuera, el único sonido era el chirrido de los grillos y el susurro del viento, sonidos que antes eran neutrales pero que ahora parecían cargados de presagios. Elena no encendió fuego. Se sentaron en la oscuridad total, acurrucados bajo la manta raída, compartiendo el calor de sus cuerpos y el frío de su miedo. Elena sostenía a Sofía con fuerza, mientras que su otra mano descansaba sobre el hombro de Leo. Sentía los músculos del niño tensos como un alambre. No hablaban, no había nada que decir. Cada crujido de la madera podrida del granero los hacía sobresaltar. Elena se esforzaba por escuchar por encima de los latidos de su propio corazón, esperando el sonido de un motor, el regreso de la camioneta negra. La espera era una tortura psicológica, un desgaste lento y metódico de sus nervios. Sentía que su cordura se deshilachaba con cada minuto que pasaba. La imagen del rostro frío y calculador de Reyes estaba grabada a fuego detrás de sus párpados. Habían pasado horas. La luna,
oculta tras una gruesa capa de nubes, no ofrecía consuelo. Elena estaba a punto de hundirse en un sopor de agotamiento y terror cuando lo oyó. Al principio era un zumbido bajo y distante, una vibración más sentida que oída, pero creció de forma constante. No era un tractor, era el rugido inconfundible de un motor potente, y no venía de la carretera principal. Venía por el camino de tierra, directamente hacia ellos. Un pánico helado y puro la inundó, expulsando todo el cansancio de su cuerpo. «Vienen», susurró en la oscuridad, su voz apenas un hilo de aire. El sonido fue una sacudida eléctrica. En un instante, estaba de pie. El tiempo para la indecisión había terminado. La amenaza ya no era una posibilidad para mañana. Era una realidad que aceleraba hacia ellos en la oscuridad. Sabía con una certeza visceral que no venían a negociar. Venían a cumplir la promesa del coronel. Venían a borrar el problema de raíz, a convertirla a ella y a sus hijos en otra trágica anécdota. «Rápido», siseó, su voz cargada de una urgencia que hizo que los niños se levantaran de un salto sin hacer preguntas. Mientras ellos se ponían torpemente los zapatos, Elena corrió hacia el escondite. Sus manos temblorosas apartaron la paja y levantaron la tabla suelta. Agarró la fría caja de metal y el diario y los metió a la fuerza en una pequeña bolsa de lona. Eran lo único que importaba. La prueba, el legado, la justicia. El rugido del motor era ahora ensordecedor, muy cerca. Se colgó la bolsa al hombro, agarró las manos de sus hijos y los arrastró hacia la pared trasera del granero, la zona más oscura y ruinosa. «Silencio absoluto», les ordenó en un susurro feroz. «Pase lo que pase, no hagáis ni un ruido». Se agacharon detrás de unos fardos de heno podridos, justo cuando dos potentes haces de luz de unos faros barrieron el interior del granero, iluminando la podredumbre y el polvo en un instante fugaz y terrorífico antes de apagarse. El motor se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Dos portazos de coche, secos y violentos, rompieron la quietud. Elena contuvo la respiración, sintiendo el pequeño cuerpo de Sofía temblar contra su costado. Oyó el crujido de las botas sobre la grava y la tierra seca, pasos pesados y descuidados que se acercaban. Voces bajas y ásperas flotaron en el aire nocturno, las palabras ahogadas pero el tono lleno de una brutal indiferencia. Elena se asomó por una rendija entre las tablas podridas. Pudo ver dos siluetas corpulentas, dos hombres moviéndose con un propósito siniestro alrededor del granero. Uno de ellos llevaba un bidón de metal en cada mano, y el sonido del líquido chapoteando en su interior llegó a los oídos de Elena. Entonces, un olor químico, agudo y penetrante, asaltó sus fosas nasales, un aroma que conocía demasiado bien de los talleres mecánicos. Gasolina. Un grito se ahogó en su garganta. No venían a asustarlos, no venían a llevárselos, venían a quemarlo todo, a quemarlos a ellos vivos. El horror de la comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. Estos hombres no eran soldados, eran monstruos. Estaban cumpliendo una orden de ejecución. Miró a sus hijos, acurrucados en la oscuridad, sus ojos enormes y llenos de un terror que nunca deberían haber conocido. La ira superó al miedo, una furia primordial, la de una madre protegiendo a sus cachorros, surgió desde lo más profundo de su ser. No iba a dejar que sus hijos murieran así. No iba a hacer un daño colateral en la guerra de codicia de un hombre malvado. Recordó una sección de la pared trasera que había notado días antes, donde la madera estaba tan podrida por la humedad que casi se deshacía al tocarla. Era una debilidad, era su única esperanza, era su única salida. El sonido del líquido salpicando las paredes exteriores de madera del granero era el tic-tac de un reloj que se agotaba. Tenía segundos para actuar, tenían que salir de allí ahora mismo. «Escuchadme», susurró, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. «Vamos a salir por la pared de atrás, uno por uno. Leo, tú irás primero, yo te ayudaré. Una vez fuera, corre hacia los árboles y no mires atrás. Sofía, tú irás después. ¿Entendido?» Leo asintió, su rostro una máscara de determinación que imitaba la de su madre. Elena los guió sigilosamente hacia la pared trasera.
sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la tierra, mientras los hombres seguían rodeando el granero, derramando su veneno inflamable. Helena empezó a empujar las tablas podridas. Se dieron con un crujido suave, quejumbroso, un sonido que le pareció un grito en el silencio tenso. Se abrió un agujero lo suficientemente grande como para que un niño pudiera pasar. El aire fresco de la noche, ahora contaminado con el hedor de la gasolina, entró a raudales. Afuera, la oscuridad era total. Era un salto a lo desconocido, pero la alternativa era una muerte segura por fuego. Justo cuando estaba ayudando a Leo a pasar por el agujero, oyó una de las voces de los hombres, peligrosamente cerca. «Date prisa». El jefe dijo que lo hiciéramos rápido y nos largáramos. Hubo el sonido metálico de un mechero al abrirse, seguido de un clic. El corazón de Helena se detuvo. Empujó a Leo con todas sus fuerzas. «¡Corre! ¡Ahora!», siseó. Leo cayó al otro lado, y sin dudarlo, se levantó y corrió hacia la oscuridad. Helena agarró a Sofía y la pasó por el agujero. «Ve con tu hermano, mi amor. ¡Corre!». Sofía, sollozando de miedo, obedeció. En el momento en que Helena comenzaba a pasar ella misma, un resplandor anaranjado iluminó el interior del granero, seguido de un rugido ensordecedor. Un whoosh que pareció absorber todo el aire. Una pared de llamas surgió por el lado opuesto del granero con una velocidad aterradora. El calor fue instantáneo e insoportable, como el aliento de un dragón, chamuscándole el pelo y la piel de la espalda. Con un grito ahogado por el dolor y el pánico, se lanzó por el agujero, cayendo aparatosamente al suelo exterior. La bolsa con el diario y las gemas golpeó la tierra a su lado. Se levantó de un salto, ignorando el dolor agudo en su tobillo torcido. Detrás de ella, el granero era una antorcha infernal. Las llamas, de un naranja y amarillo vibrantes, lamían el cielo nocturno, devorando la madera seca con una furia crepitante. Vio las siluetas de los dos hombres que se alejaban tranquilamente hacia su camioneta. Sus rostros iluminados por la destrucción que habían causado, con sonrisas de satisfacción. Se rieron. El sonido de su risa, indiferente y cruel, se mezcló con el rugido del fuego y se grabó en la memoria de Helena como un hierro candente. Era la banda sonora de la pura maldad. Agarró su bolsa, encontró a sus hijos temblando entre unos matorrales y, sin mirar atrás, comenzó a correr. Corrieron hacia la oscuridad, huyendo del infierno. Corrieron como si el diablo les pisara los talones. El terreno era irregular y traicionero en la oscuridad. Ramas espinosas les arañaban la piel, y piedras afiladas les cortaban las plantas de los pies descalzos, pero no se detuvieron. Helena cojeaba. El dolor de su tobillo era una agonía punzante, pero la adrenalina y el terror la mantenían en pie. Llevaba a Sofía en brazos, cuyo llanto era ahora un gemido silencioso, y agarraba la mano de Leo con una fuerza de hierro. Detrás de ellos, el cielo resplandecía con una luz anaranjada y pulsante, un sol artificial y monstruoso que proyectaba sus sombras danzantes y alargadas delante de ellos. El olor a humo y a madera quemada era espeso, asfixiante, llenando sus pulmones con el olor de su vida anterior, siendo reducida a cenizas. Cada crujido del fuego a sus espaldas era un latigazo que los impulsaba a seguir adelante, a adentrarse más en la noche fría y desconocida. No sabían a dónde iban, solo sabían que tenían que alejarse. El resplandor del fuego les proporcionaba una luz intermitente y macabra. Vieron la silueta de los árboles retorcidos y los contornos de las colinas distantes. El mundo se había convertido en un paisaje de pesadilla, un lienzo de negros profundos y naranjas infernales. Helena sentía que sus pulmones iban a estallar. El peso de Sofía se hacía insoportable y su tobillo gritaba de dolor con cada paso. Estaba llegando al límite de sus fuerzas. Miró a Leo. El niño corría a su lado, con el rostro surcado de lágrimas y hollín, pero sus ojos estaban fijos hacia adelante, con una determinación que reflejaba la de ella. Era su pequeño soldado, su ancla en esa tormenta de caos. La risa de aquellos hombres resonaba en su cabeza. La imagen de las llamas devorando el granero, el único lugar que podían llamar suyo, alimentaba su rabia, convirtiendo su agotamiento en combustible. Juró en silencio
que si sobrevivían a esa noche, esos hombres pagarían. Reyes pagaría. De repente, a través de los árboles y a lo lejos, en la cima de una pequeña colina, Elena vio algo. Era una luz, una pequeña y solitaria ventana cuadrada de luz amarilla, parpadeando débilmente en la inmensa oscuridad. Era una señal de vida, un faro en un océano de negrura y desesperación. La granja, la que había visto desde lejos, el humo que ascendía de su chimenea. Una oleada de esperanza, frágil pero desesperada, la invadió. «Allí», jadeó señalando con la barbilla. «Tenemos que llegar allí». Reunió sus últimas fuerzas, un último estallido de energía nacido de la pura voluntad de supervivencia de una madre. Se aferró a esa pequeña luz como un náufrago a una tabla en medio del mar. Era un objetivo, un destino, una posibilidad de salvación. Se obligaron a seguir adelante, subiendo la pendiente, tropezando y cayendo, pero levantándose una y otra vez, con los ojos fijos en esa promesa de luz. La subida fue una agonía. El aire era más frío en la colina, y el viento les cortaba la piel. Elena sentía que sus piernas eran de plomo, y su visión empezaba a nublarse por el agotamiento, pero la luz se hacía más grande, más cercana. Podían empezar a distinguir el contorno de una pequeña casa y un establo. El final estaba cerca. Finalmente, tropezaron y salieron de la línea de árboles, cayendo de rodillas en un claro cubierto de hierba. Estaban en el patio de la granja. La casa era pequeña y humilde, construida con piedra y madera, con un porche y una mecedora. El resplandor del granero en llamas, ahora más distante, iluminaba la escena con una luz fantasmagórica. La puerta de la casa se abrió con un chirrido y una silueta apareció en el umbral, recortada contra la cálida luz del interior. Era un hombre anciano, de hombros encorvados y pelo blanco, que sostenía una vieja lámpara de queroseno. El anciano levantó la lámpara, y su luz temblorosa iluminó un rostro surcado de profundas arrugas, como un mapa de una vida larga y dura. Sus ojos, sin embargo, eran claros y agudos. Primero miró hacia el resplandor anaranjado en la distancia, su expresión endureciéndose con una comprensión sombría y resignada. Luego, bajó la mirada y vio a Elena y a sus hijos, acurrucados en el suelo, cubiertos de hollín, sangre y lágrimas, temblando de frío y de miedo. Sus ojos se abrieron de par en par, no con sorpresa, sino con una especie de reconocimiento doloroso. No hizo preguntas, no necesitaba hacerlas. La escena hablaba por sí sola, la mujer y los niños huyendo del fuego, la encarnación del terror y la desesperación. El hombre dio un paso adelante, su rostro una mezcla de compasión y una ira antigua y profunda. «Dios santo», murmuró con una voz ronca y gastada por el tiempo. «Así que finalmente lo ha hecho. Ese demonio finalmente ha cruzado la última línea». Elena levantó la vista hacia el anciano, sin fuerzas para hablar. En su rostro no vio lástima, sino una profunda empatía y una furia silenciosa que parecía dirigida al mismo enemigo. Se sentía extrañamente segura en su presencia, como si hubiera encontrado un aliado inesperado en mitad de la noche más oscura de su vida. El hombre se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarlos más. Se arrodilló con dificultad, sus viejas articulaciones protestando. «Estáis a salvo aquí, niña», dijo suavemente, su voz firme a pesar de su edad. «Soy Alfonso, don Alfonso, entrad. Nadie os hará daño bajo mi techo». Extendió una mano callosa y temblorosa, no para ayudarla a levantarse, sino como un simple gesto de conexión, de humanidad. Elena, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro sucio, extendió su propia mano y la tomó. El contacto de su piel cálida y rugosa fue el primer toque de bondad que había sentido en lo que pareció una eternidad. Don Alfonso los guió al interior de su pequeña casa. El contraste con el granero era abrumador. El aire olía a madera de pino, a café y a pan recién hecho. Una estufa de leña irradiaba un calor bendito que comenzó a descongelar sus miembros entumecidos. La casa era sencilla, casi austera, pero estaba impecablemente limpia y ordenada. Era el santuario de un hombre que vivía solo, pero que no había renunciado a la dignidad. Mientras Elena atendía los cortes en los pies de sus hijos con un paño húmedo que el anciano le dio, él permanecía de pie junto a la ventana,
observando el brillo moribundo del fuego a lo lejos. Su rostro era una máscara de tristeza y rabia contenida. «Conocía a tu suegro», dijo de repente, sin volverse. «Y conocía a Juanito desde que era un crío que corría por estos campos. Era un buen hombre, demasiado bueno y demasiado listo para su propio bien». La declaración hizo que Elena levantara la vista, su corazón dando un vuelco. Este hombre sabía más de lo que aparentaba. Aterrada por la amenaza de Reyes, pero envalentonada por la seguridad del refugio, Elena sintió que no podía seguir guardando el secreto sola. La carga era demasiado pesada. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Le contó todo: la herencia, la ruina del granero, el descubrimiento de la caja, la colonia de Juan, el contenido del diario, el fraude de las turmalinas, el asesinato. Le habló de la visita del coronel Reyes esa misma mañana, su oferta insultante y su amenaza velada, que ahora se había cumplido de la manera más brutal. Sacó el diario y la caja de gemas de la bolsa y los puso sobre la mesa de madera. La prueba de su historia, manchada de hollín y oliendo a humo, yacía bajo la luz parpadeante de la lámpara de queroseno. Don Alfonso se dio la vuelta y se acercó a la mesa. Miró los objetos sin tocarlos, su mandíbula apretada con fuerza. Escuchó cada palabra de Elena en un silencio absoluto y sombrío. Cuando Elena terminó su relato, agotada y vacía, don Alfonso asintió lentamente, como si ella solo estuviera confirmando sospechas que él había albergado durante años. Sus ojos se posaron en el diario. «Siempre supe que Reyes era un ladrón», dijo con voz grave. «Robó esta tierra, pedazo a pedazo, usando el miedo y la ley del más fuerte. El abuelo de Juan luchó contra él hasta el día de su muerte». Hizo una pausa, y su mirada se volvió lejana, perdida en un recuerdo doloroso. Pero no sabía que era un asesino, aunque debería haberlo imaginado. Luego, miró directamente a los ojos de Elena, y su voz bajó a un susurro conspirador. «Ahora te daré la pieza que te falta, la última pieza del rompecabezas. El día que Juan murió, yo estaba reparando una cerca en el lindero, no muy lejos de la cantera. Vi al capataz de Reyes, un bruto llamado Morales, merodeando cerca del área de trabajo de Juan. Parecía nervioso, fuera de lugar. Un escalofrío recorrió a Elena. El capataz, la misma persona de la que Juan había escrito en su diario. Morales no tenía nada que hacer allí», continuó don Alfonso, su voz ahora dura como el granito. «Se fue deprisa cuando me vio. No le di importancia en ese momento. Pero después del accidente y...» Se frotó la cara con cansancio. Una semana más tarde, estaba en la cantina del pueblo. Morales estaba allí, borracho como una cuba, presumiendo. No dijo nombres, pero lo oí alardear ante sus compinches sobre cómo le había resuelto un gran problema al coronel. Dijo que le había cerrado una boca demasiado grande para siempre. Se rieron, brindaron por ello. La revelación cayó en el silencio de la pequeña cocina con el peso de una sentencia. Era la corroboración, el testigo ocular, la prueba final que conectaba directamente el asesinato de Juan con una orden del coronel Reyes. Ya no era solo la palabra de un muerto en un diario, era un testimonio vivo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La historia estaba completa. Tenían el móvil, el método, y ahora, gracias a don Alfonso, un testigo que había visto al asesino en la escena del crimen y lo había oído confesar. La magnitud de todo casi la abruma, pero en lugar de miedo, sintió una oleada de poder. Ya no estaba sola, ya no era una viuda indefensa huyendo en la noche. Ahora tenía un aliado, un guardián de la historia, un hombre cuya memoria contenía la clave para la justicia. Miró a don Alfonso y por primera vez vio no solo a un anciano amable, sino a un guerrero. Un hombre que había resistido la tiranía de Reyes en silencio durante décadas, esperando el momento adecuado, la oportunidad correcta, y ella, con el diario de su marido en la mano, se la había traído. La alianza se selló en ese momento, no con palabras, sino con una mirada de mutua comprensión y determinación. Iban a acabar con él. El clímax de la huida había terminado, pero ahora comenzaba la verdadera batalla. El fuego que había destruido el granero no había logrado destruir la prueba. Al contrario, la había purificado,
la había convertido en un arma forjada en la tragedia y la pérdida. Elena miró a sus hijos, que finalmente se habían quedado dormidos en un catre junto a la cálida estufa, sus rostros inocentes, finalmente en paz. La visión de su seguridad, ganada con tanto esfuerzo, solidificó su resolución. Lucharía por ellos, por Juan, por don Alfonso y por todas las demás víctimas anónimas de la codicia del coronel Reyes. Miró a su nuevo aliado. «Gracias», susurró, la palabra cargada con el peso de todo lo que habían pasado esa noche. Don Alfonso simplemente asintió. Su rostro era una máscara de hierro. «El agradecimiento vendrá cuando ese hombre esté tras las rejas», dijo. «Y ahora tenemos trabajo que hacer. Reyes cree que te ha eliminado. Usaremos esa creencia en su contra». La noche aún era joven, pero la oscuridad ya no parecía tan amenazante. La pequeña luz amarilla de la casa de don Alfonso se había convertido en el centro de un nuevo universo, el cuartel general de una rebelión improbable. Una viuda, un anciano y los fantasmas de un hombre bueno eran todo lo que se interponía entre un tirano y su imperio. Pero tenían la verdad, y esa noche, en esa humilde cocina, se sentía como el arma más poderosa del mundo. Elena sabía que el amanecer traería nuevos peligros, pero también traería un nuevo día, el primer día del resto de su lucha. Ya no huía. Ahora estaba a punto de atacar. La persecución había terminado. La caza estaba a punto de comenzar. El punto de inflexión había llegado y había pasado, y nada volvería a ser igual. La balanza de la justicia, por fin, comenzaba a inclinarse. Don Alfonso se acercó a un rincón de la habitación y retiró una vieja manta que cubría un objeto sobre una mesa. Era una radio de banda civil, un aparato antiguo con perillas y un gran micrófono. «Reyes controla los teléfonos y la policía local», dijo, pasando una mano sobre el polvo del equipo. «Pero no controla las ondas de radio. No todavía». Lo conectó y el aparato cobró vida con un zumbido y una ráfaga de estática, un sonido de un tiempo pasado, un fantasma de comunicación. «Conozco a un hombre en la capital, un abogado de derechos humanos, un hombre bueno y testarudo que odia a los matones como Reyes más que a nada en este mundo. Si alguien puede ayudarnos, es él». El zumbido de la radio llenó la habitación, un sonido de esperanza que cortaba la noche. Era un hilo delgado y frágil que los conectaba con el mundo exterior, un mundo más allá del alcance del coronel. Elena observaba, con el corazón en un puño, mientras don Alfonso comenzaba a girar el dial, buscando la frecuencia correcta. La decisión de Reyes de quemar el granero había sido su mayor error. En su arrogancia, creyó que el fuego podía borrar la verdad, que podía reducir a cenizas las pruebas y la voluntad de una mujer desesperada, pero el fuego solo había servido para avivar las llamas de la determinación de Elena. La había empujado de su aislamiento y directamente a los brazos del único hombre que podía corroborar la historia de su marido. Había convertido a una víctima en una amenaza y a un viejo granjero resentido en un testigo clave. La violencia del clímax no había sido un final, sino un catalizador. Había unido las dos mitades de la verdad, el diario de Juan y la memoria de Alfonso, creando una historia irrefutable de asesinato y corrupción. Mientras el humo del granero quemado aún se elevaba hacia el cielo nocturno, las semillas de la caída del coronel Reyes se estaban plantando en la cálida y segura cocina de la colina. Elena sintió un agotamiento profundo, un cansancio que le llegaba hasta los huesos, pero estaba mezclado con una extraña sensación de euforia. Había sobrevivido, habían sobrevivido, habían mirado a la cara a la muerte y habían escapado. Cada aliento se sentía como una victoria. Miró la bolsa que contenía el diario y las gemas. Ya no era solo una carga, era un tesoro, un legado. El amor de Juan la había alcanzado, la había guiado y en última instancia la había salvado. Su inteligencia y su previsión le habían dado las armas que necesitaba. Ahora le tocaba a ella usarlas. El camino que tenía por delante era incierto y lleno de peligros, pero por primera vez desde que recibió la noticia del accidente, no sentía que estaba caminando sola. Tenía a Juan a su lado en espíritu y a don Alfonso a su lado en la carne. La noche había sido una prueba de fuego
y ella había salido de ella, no ilesa, pero sí transformada, endurecida, lista para la guerra. La tensión en la pequeña habitación era palpable. El único sonido era la estática crepitante de la radio, mientras don Alfonso ajustaba el dial con una precisión meticulosa. Elena observaba, conteniendo la respiración. El destino de sus vidas pendía de ese hilo invisible de ondas de radio, de la posibilidad de que un extraño, en una ciudad lejana, escuchara y creyera su increíble historia. El mundo exterior parecía un sueño lejano, un lugar de leyes y justicia que no se aplicaba a este rincón olvidado de la tierra gobernado por el miedo. Pero la determinación en el rostro de don Alfonso era contagiosa. Él creía, y su creencia era un ancla para ella. El clímax de la violencia física había terminado, pero ahora comenzaba un clímax diferente, más silencioso pero igual de tenso. La carrera contra el tiempo, para que la verdad saliera a la luz antes de que Reyes descubriera que su plan había fracasado y que sus víctimas seguían vivas. El fuego a lo lejos finalmente comenzó a extinguirse, dejando solo brasas brillantes que parpadeaban en la oscuridad como los ojos de una bestia moribunda. La noche se volvió más oscura, el silencio más profundo. Pero dentro de la pequeña casa, una nueva luz había sido encendida, la luz de la esperanza, alimentada por la verdad y la improbable alianza de dos almas heridas. Elena sabía que nunca olvidaría el sonido de la risa de esos hombres, ni el rugido del fuego, ni el terror en los ojos de sus hijos. Esos recuerdos serían sus cicatrices, pero también serían su combustible. La impulsarían a través del miedo y la duda en los días venideros. La protagonista de esta historia había sido forjada en el fuego de la adversidad y ahora estaba lista para reclamar su final. La larga noche de terror estaba llegando a su fin y el amanecer prometía no solo un nuevo día, sino una nueva era de justicia. Tras una hora de tensa espera, la estática de la radio se rompió. «Aquí, licenciado Vargas», dijo una voz clara y enérgica, cortando la noche. «Alfonso, viejo amigo, te escucho. Habla». Don Alfonso, con una urgencia contenida, relató la historia en un torrente de palabras. El asesinato disfrazado de accidente, el diario, la minería ilegal, la amenaza, el incendio. Elena, escuchando con el corazón en la garganta, sintió una oleada de alivio cuando la voz en la radio respondió sin dudar. «No os mováis de ahí, no contactéis a nadie local. Estoy movilizando a la Policía Federal y a la Secretaría de Minas ahora mismo. Que esto va por encima de Reyes y de toda su red corrupta. Vosotros sois mis testigos clave. Proteged esas pruebas con vuestra vida. La ayuda va en camino. Aguantad». El clic de la radio al apagarse fue el sonido más esperanzador que Elena había oído jamás. Era el sonido de una maquinaria de justicia, lenta pero poderosa, que acababa de ponerse en marcha por ellos. El miedo no desapareció, pero ahora estaba acompañado por una nueva y feroz esperanza. La palabra del abogado no era una promesa, era una garantía. El amanecer llegó no con el rugido de la camioneta de Reyes, sino con un silencio antinatural. Luego, un convoy de vehículos sin insignias, de colores oscuros y funcionales, apareció en el horizonte, avanzando por los caminos de tierra con una eficiencia silenciosa y letal. No levantaban nubes de polvo arrogante, se movían como una tormenta que se acumula, una fuerza de la naturaleza imparable. Elena y don Alfonso los observaron desde la ventana de la pequeña cocina. No había sirenas, ni luces parpadeantes, solo la presencia abrumadora de una autoridad real, inmune al poder del dinero y el miedo que había ahogado la región durante décadas. Un equipo de agentes federales, vestidos de civil y con rostros impasibles, aseguró la granja de Alfonso, estableciendo un perímetro de seguridad. Uno de ellos, una mujer de mirada inteligente y tranquila, se acercó a la puerta. «Señora Elena, licenciado Vargas nos envía. Usted y sus hijos están bajo protección federal. Se acabó la huida». Cada palabra era un bálsamo para el alma aterrorizada de Elena. La caída del coronel Reyes fue tan rápida y silenciosa como su ascenso había sido brutal. Al amanecer, mientras el sol se asomaba por las colinas que él creía suyas,
Los agentes federales irrumpieron en su opulenta hacienda. No hubo disparos, solo el sonido de una puerta de roble macizo siendo derribada. Lo encontraron en su dormitorio, vestido con un pijama de seda, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en una furia impotente. El hombre que había gobernado con amenazas y susurros, que se creía un dios en su feudo, fue reducido a un simple criminal. Elena no lo vio, pero pudo imaginarlo. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas, el fin de su reinado. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, un susurro que pasó de la incredulidad al júbilo silencioso. El monstruo que los había aterrorizado durante tanto tiempo había sido enjaulado. El aire mismo en el pueblo pareció volverse más ligero, más fácil de respirar. El testimonio de don Alfonso fue la llave que cerró la celda del capataz Morales y sus secuaces. Los encontraron donde siempre estaban, en la cantina, bebiendo para celebrar un trabajo bien hecho. Su bravuconería se evaporó al instante cuando se vieron rodeados por hombres que no respondían a sus bromas ni aceptaban sus sobornos. Sus rostros, antes llenos de cruel indiferencia, se contrajeron en máscaras de pánico cobarde. Los mismos hombres cuya risa había resonado en los oídos de Elena mientras su hogar ardía, ahora eran arrastrados, esposados y temblando hacia los vehículos federales. El pueblo observaba en silencio desde sus puertas y ventanas, un testimonio colectivo del fin de una era de terror. Para Elena, la captura de los ejecutores de la orden fue una justicia visceral. No le devolvía a Juan, pero aseguraba que nunca más podrían apagar la vida de nadie con la misma facilidad con la que se enciende un fósforo. La red de crimen y miedo de Reyes se había desmoronado en cuestión de horas. Días después, en una oficina austera y con olor a café fuerte en la capital del estado, Elena se sentó frente a un fiscal federal. A su lado estaban don Alfonso y el licenciado Vargas. Con una calma que la sorprendió a sí misma, colocó el diario de Juan y una de las bolsitas de turmalina sobre la pulida mesa de caoba. El peso de esos objetos parecía anclarla, darle fuerza. Relató la historia desde el principio, su voz firme, sin lágrimas. Cada palabra que decía era un tributo a la inteligencia y el coraje de su marido. Cuando terminó, abrió el diario y se lo entregó al fiscal. «Aquí está su voz. Aquí está la prueba», dijo. El fiscal, un hombre de rostro serio, leyó varias páginas en silencio, su expresión endureciéndose con cada frase. Luego examinó las gemas en bruto con una lupa, su ceño frunciéndose en asombro. «Señora», dijo finalmente, levantando la vista. Su marido no solo era un hombre valiente, era un héroe, y gracias a él, vamos a desmantelar una de las mayores operaciones de minería ilegal del país. La justicia, una vez puesta en marcha, fue implacable. El diario de Juan, corroborado por el testimonio de Alfonso y las propias investigaciones federales, fue la pieza central de un caso que sacudió las estructuras de poder de la región. Geólogos enviados por el gobierno confirmaron la existencia del yacimiento de turmalina Paraíba, valorado en cientos de millones de dólares. El fraude fiscal de Reyes era astronómico. Como resultado, el Estado no solo validó el título de propiedad de Elena sobre la parcela del granero, sino que, en un acto de justicia poética, le reconoció plenos derechos minerales sobre la veta que Juan había descubierto en su tierra. De la noche a la mañana, la viuda indigente que contaba sus últimas monedas se convirtió en la dueña legal de una fortuna inimaginable. La noticia la recibió con una calma abrumadora. No sintió la euforia de la riqueza, sino la profunda y serena satisfacción de que el sacrificio de Juan no había sido en vano. Su legado no era el dinero, sino la verdad que había salido a la luz. Lo primero que hizo Elena con los fondos de la compensación inicial no fue comprar joyas ni ropa cara. Fue a la ciudad y entró en una tienda de máquinas de coser. Allí compró el modelo más avanzado, una máquina alemana, pesada y silenciosa, cuyo motor zumbaba con una promesa de infinita creatividad. Cuando la instaló en la casa de don Alfonso, el primer sonido que llenó la habitación no fue de llanto ni de miedo, sino el suave y rítmico traqueteo de la aguja perforando la tela. Era el sonido de su propia identidad siendo reclamada.
Sus manos, que habían temblado de frío y hambre, ahora se movían con la habilidad y la confianza de antes, creando, reparando, construyendo. Con cada puntada, sentía que estaba cosiendo los jirones de su vida, uniendo el pasado doloroso con un futuro de infinitas posibilidades. Ya no era una víctima, era una creadora, una artesana, la arquitecta de su nuevo destino, con las mismas manos que una vez pensó que eran inútiles. 6 meses después, en la misma tierra que una vez la recibió con desolación, se erguía una casa nueva. No era una mansión ostentosa, sino una vivienda sólida y hermosa, de madera y piedra, con grandes ventanales que se abrían a las colinas que Juan tanto amaba. El aire ya no olía a moho y podredumbre, sino a pintura fresca, a tierra fértil y a las flores que Elena había plantado en el jardín. Por las tardes, la luz del sol inundaba una cocina donde el olor a frijoles hervidos había sido reemplazado por el aroma de pollo asado y pasteles recién horneados. Leo y Sofía, ya no silenciosos y asustados, hacían sus deberes en una gran mesa de comedor, sus risas llenando la casa. Tenían libros nuevos, ropa de abrigo y, lo más importante, la seguridad de que nunca más pasarían hambre o frío. Elena los observaba, y el nudo de pánico en su pecho había sido reemplazado por una calidez expansiva, el sentimiento puro e inalterable de la paz. El esqueleto carbonizado del granero no fue demolido. Por orden de Elena, los escombros se limpiaron, pero los cimientos de piedra, el lugar donde había encontrado la caja de Juan, se conservaron. Contrató a un jardinero local y transformaron las ruinas en un jardín conmemorativo. Plantaron rosales y un viejo árbol de sándalo en el centro. Entre las flores, colocó una simple placa de bronce, pulida hasta brillar. No tenía fechas ni apellidos. Solo 3 palabras grabadas: Juan, tu amor nos encontró. Se convirtió en su lugar sagrado, un espacio donde iba a sentir la presencia de su marido, no como un fantasma atormentado, sino como una fuerza protectora y eterna. Era la prueba de que el amor verdadero podía construir puentes a través de la muerte, que podía dejar un rastro de olor a sándalo y tabaco para guiar a los perdidos de vuelta a casa, a un lugar de seguridad y redención. La ruina se había convertido en un santuario. La escena final es un eco transformado del inicio. Elena, Leo, Sofía y don Alfonso, ahora una parte inseparable de su familia, están sentados a la mesa. La luz dorada del atardecer entra por la ventana. La mesa no está vacía, sino llena de platos humeantes. No se cuentan monedas, se comparten historias. Elena mira a sus hijos, sus rostros sonrientes y saludables, y luego a don Alfonso, que le guiña un ojo. El agujero helado en su pecho, aquel vacío de desesperación que la consumió en el apartamento de su hermana, ahora está lleno de un amor y una gratitud tan inmensos que casi duelen. El susurro del viento afuera ya no es una amenaza, es una canción de cuna. Ha honrado a su marido, ha salvado a sus hijos y ha encontrado justicia en un mundo que parecía no tenerla. Su historia es un testimonio de que incluso en la noche más oscura, un solo acto de amor puede encender una luz que ningún mal puede extinguir. Si esta historia de resiliencia y justicia te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones. Hay un universo de historias esperando ser contadas, y no querrás perderte ni una sola.